Bueno, el cáncer de mama, como todo cáncer, es una proliferación sin control de las células ductales, que son las células de la glándula mamaria fundamentales. Fundamentalmente es eso, es una anarquía en la reproducción celular del tejido mamario. Las barreras, digamos que hoy en día se clasifican un poco en varios tipos: barreras personales, barreras del medio, barreras de las entidades de salud y barreras económicas, llamémoslas así. Es una clasificación nuestra. Nosotros en AMC hicimos un trabajo sobre barreras. Después de que lo terminamos y dimos una mirada global al trabajo, más o menos nos resultaron estas barreras que les estoy contando. Las primeras son las barreras personales, que tienen que ver el puro bagaje intelectual y cultural que tiene la mujer en relación al tema. Entonces hay muchas, bueno, están obviamente las barreras culturales propias de por ejemplo, grupos étnicos identificados, indígenas, grupos con una religión especial, etcétera, etcétera. Están las barreras económicas muy importantes en nuestro medio. La señora tiene 3 niños, 4 niños y cuida de ellos todo el tiempo. Y no tiene cómo sacar una mañana, una tarde, unas horas para poder hacer algo en relación a la enfermedad, sea para diagnóstico, sea para terapéutica, porque no tiene con quién dejar a los niños. Y eso se ve muchísimo y es una barrera que nosotros identificamos, por supuesto, en niveles socioeconómicos muy bajos, en niveles 1, 2, ese tipo de dificultad grande, así como por ejemplo las dificultades de transporte. Y es cierto, evidentemente la señora vive en un pueblo y tiene que viajar hasta la ciudad cercana para hacer todas las cosas, porque en el pueblo no hay los elementos, y a ella ese viaje le cuesta en bus X cantidad de dinero, pero repítalo y repítalo y repítalo, y no tiene esa capacidad, no tiene esa capacidad económica. Pues digamos que ese es otra de las barreras geográfico-económicas que uno podría identificar. Después están las barreras propias del sistema. Nuestro trabajo hizo énfasis en ese punto, pero nuestro trabajo descubrió también las primeras barreras que acabo de mencionar, que me parece que son interesantes porque la mayoría de trabajos sobre barreras no los tiene en cuenta. Asume que las barreras son sobre todo del sistema y de una cantidad de cosas ya establecidas, pero no tiene en cuenta que las barreras geográfico, económico, culturales propias de cada mujer son un determinante importante. Las barreras institucionales ya por supuesto son de todos conocidas y tienen que ver con la estructuración misma del sistema de salud. Sí, está perfectamente documentado a nivel internacional que una demora de 1 mes y medio, 2 meses después de que se hizo el diagnóstico en comenzar la terapéutica y el manejo de la enfermedad empeora significativamente la sobrevida a mediano y largo plazo, 5 a 10 a 15 años. Estas pacientes tienen un índice de mortalidad mayor que el de las pacientes tratadas de manera oportuna. Esa demora en todos los procesos en relación al cáncer de mama en nuestro país es bastante frecuente en las EPS, probablemente en el régimen subsidiado más que en el régimen contributivo. El régimen contributivo en ese sentido ha trabajado estas barreras de una manera mucho más activa que el régimen subsidiado. Los mitos más comunes son varios. Primero, el dolor en la mama. El dolor en la mama hoy en día no tiene ningún valor desde el punto de vista médico, porque se ha demostrado a lo largo de 70 años,
por lo menos, si no más, que es un fenómeno que acompaña fundamentalmente a la mama normal. La mama enferma en general, salvo en procesos inflamatorios, una mastitis y eso. En el resto de enfermedades el dolor no es un signo ni un síntoma que esté relacionado con la enfermedad. Sin embargo, en las consultas de mastología como la mía y las de todo el mundo, el dolor es la causa de consulta, el motivo de consulta más frecuente que hay en mastología. Siendo que si se estuviera en una estructura más lógica, la mayoría de las mujeres deberían manejar su dolor como una molestia. Y a eso me refiero como medidas locales, brasier, pomadas, medios físicos, frío, calor, un analgésico suave. Y eso no debería ser motivo de consulta. Eso, por lo menos un 50% de la consulta actual podría ser resuelta en casa o podría ser resuelta por un médico general, por un ginecólogo general, sin ningún problema. Sin embargo, ese mito tiene que ver, pues, no solamente con la población civil, sino con el médico. Y el médico está remitiendo permanentemente mujeres con dolor a la consulta de mama, a pesar de que esa paciente tiene todos sus exámenes completamente normales desde el punto de vista paraclínico y también desde el punto de vista imagenológico y también desde el punto de vista del examen físico hecho por el médico. Sin embargo, la remiten como una especie de yo no me meto en esto porque yo soy un médico que soy ajeno a la especialidad, eso debe manejarlo la especialidad. Y ciertamente eso es un mito que debería acabarse y que racionalizaría muchísimo el uso de la consulta especializada. Así que es un mito como mixto de la población civil y de la población médica. Otro mito muy frecuente, el uso de la vitamina E. Entonces la vitamina E soluciona el 70% de los problemas de las enfermedades mamarias y mucha gente la toma de manera permanente porque no solamente sirve para manejar, sino para evitar. Entonces se toma con la idea de que se van a evitar una cantidad de problemas y es un mito. La vitamina E no tiene ninguna función en la enfermedad mamaria de ningún tipo. Otro mito, los mitos más comunes. Hay un mito que se está acabando, todavía no se ha logrado acabar del todo, pero que persiste todavía en algunas, pero este es un mito en la población médica, que es la llamada enfermedad o condición fibroquística, que hoy en día no tiene ningún espacio en lo que es la patología mamaria, pero todavía se sigue usando por muchos médicos como algo, como un diagnóstico válido. Y ese es un mito que la misma medicina debería haber podido acabar ya y hacerlo desaparecer, pero todavía persiste. Hay los otros métodos muy frecuentes. Mi suegra, no, ella no tiene problema porque ella amamantó a 2 hijos. Nunca va a tener cáncer de mama. Entonces sí, la lactancia tiene un cierto factor protector, pero es un factor protector leve. Y sí, la lactancia no protege del cáncer de mama. Puede haber amamantado durante un tiempo largo y varios niños, pero todavía puede sufrir cáncer de mama. Igual el trauma. No, doctor, es que a mi suegra tuvo hace como 25 años, ella se pegó, un animal le pegó una patada terrible y por eso fue que tuvo cáncer de mama. No tiene ninguna relación, pero sigue existiendo, sobre todo en población rural, ese mito del golpe en relación al cáncer. La influencia familiar, entonces en la familia hubo cáncer de mama, eso se considera como un factor muy importante de riesgo. Si bien es un factor de riesgo, sobre todo cuando
la persona que tuvo el cáncer de mama es una persona joven, es decir, tuvo el cáncer siendo joven, una mujer que tuvo el cáncer siendo joven, sí transmite un cierto aumento en el riesgo para cáncer de mama en sus parientes de primer grado de consanguinidad, que es un aumento en el riesgo importante, pero tampoco es un aumento exagerado, grandísimo, y se confunde cuando esta situación se confunde con la situación de la enfermedad genética, la presencia de alteraciones genéticas verdaderas como los genes BRCA1 y BRCA2, que ellos sí transmiten un aumento en el riesgo muy, muy significativo. En la enfermedad mamaria lo que más cuenta es la palpación y la apariencia de la mama, la apariencia de la piel de la mama. Claro, usted puede tener edema, puede tener un enrojecimiento de la piel de la mama y el aumento de volumen en algunos sitios de la mama, o la presencia de un nódulo específico, una masa en la mama, secreción, sobre todo secreción espontánea sanguinolenta, y esas son las posibles manifestaciones de enfermedad mamaria. AMES es una fundación que tiene un objetivo fundamental, general, que es ayudar a las pacientes con cáncer de mama. Ese objetivo general se ha convertido con el tiempo en varias secciones que tiene AMES para tratar de ayudar puntos específicos. Uno es el de las barreras. AMES tiene una colaboración de abogados que ayudan a las pacientes a vencer esas barreras que se encuentran en el sistema, una autorización pendiente que lleva mucho tiempo, una denegación de servicios, usted no tiene derecho a este servicio por X o Y circunstancia, no le doy la cita ahorita, se la voy a dar dentro de 1 mes y medio, ese tipo de cosas, ese tipo de barreras, nuestros abogados las manejan hoy en día bien, y AMES tiene un porcentaje de éxito en la resolución de esas barreras de alrededor del 95%, de manera que esa es una sección. Otra es acompañamiento a las pacientes. AMES es muy consciente del trauma que sigue siendo el diagnóstico de cáncer, y a muchos pacientes les afecta muy profundamente su vida. AMES tiene un equipo de psicólogos que acompañan a estas pacientes y hacen una terapia de apoyo y una terapia inclusive para sus acompañantes, que busca no solamente aliviar el trauma emocional que se logra, pero también hacer que al mejorar el manejo del trauma emocional, esa paciente se vuelva más eficiente a la hora de manejar su problemática de la patología. AMES hace acompañamiento a las pacientes en las salas de aplicación de quimioterapia, y en estas salas hace un levantamiento poblacional. Son pacientes que quedan registradas en AMES de manera confidencial, por supuesto, eso no tiene ningún uso por fuera de AMES, pero le permite a AMES estar ayudando a las pacientes, llamándolas, contactándolas, y ese tipo de actividad. AMES ha servido en algunas ocasiones, no muchas es verdad, pero en algunas ocasiones como referente, como asociación de pacientes para debates en el Congreso, para decisiones en la Corte Constitucional o en la Corte Suprema de Justicia, y AMES ha tenido ese papel también. Fundamentalmente diría yo que son esas las funciones más prominentes de AMES. Tiene también un servicio de un banco de pelucas que le ayuda a las mujeres que están en quimioterapia. Tiene un servicio de prótesis mamarias para las mujeres que son operadas.
bien para ayudarles en la consecución de una prótesis que se colocaría como reconstrucción misma de la mama, o prótesis externas. También ayudamos en ese punto. Recibimos donaciones de pelo con frecuencia y nos ayudan muchísimo muchas mujeres en ese sentido. Y también algunas casas productoras de prótesis nos ayudan donándolas. Y claro, las actividades propias en educación. AME se hace charlas continuamente de detección temprana para empresas, para población civil en general. Y es una rama muy fortalecida dentro de la actividad de AMEC, que es todo lo que es educación en detección temprana y también en el conocimiento de la enfermedad por parte de la población civil, para que se entienda un poco a qué se está enfrentando la persona, cómo son los diferentes medios, etcétera, etcétera. AMES tiene toda clase de actividades en educación y también educación en sus derechos y deberes como pacientes dentro del sistema de salud. Digamos que la idea que yo he tenido desde hace rato, que no es verdad en la práctica, no se traduce en una verdad práctica, pero creo que tiene un fundamento teórico lógico, es que usted, cuando entiende que si consulta temprano, tiene muy buenas posibilidades de un tratamiento adecuado y de una expectativa de vida muy larga, muy buena. Y eso es un concepto que no se ha logrado hacer entender a la población general. Hoy en día, la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido muchísimo. Una buena parte es por diagnóstico temprano, porque a la señora se le encontró un cáncer de 5 milímetros, 7 milímetros, fundamentalmente con un tiempo de evolución de ese cáncer relativamente corto. Entonces, un cáncer que todavía no ha dado metástasis, que está muy confinado a la mama y que con los tratamientos adecuados se puede curar bien. Hoy en día comenzamos a hablar de curación en cáncer de mama. Y es cierto, por lo menos en la práctica uno ve mujeres que diagnosticó hace 30 años, 25 años, 20 años, están vivas, están bien, con una buena calidad de vida, pero porque se les hizo un diagnóstico cuando la enfermedad apenas estaba comenzando. Y si ese concepto fuera entendido bien, pues ¿quién sería el ocurrente de decir, no, yo voy a esperarme, de todas maneras voy a buscar que mi diagnóstico sea tardío? Pues digamos, eso no tendría ninguna lógica. Lo lógico sería que todo el mundo dijera, no, voy a ir rápido y voy a hacer la cosa para evitar más compliques. Sin embargo, eso en la práctica no se ve todavía muchas personas que dilatan y retardan esos procesos, algunas veces por iniciativa propia, y eso por miedo realmente.